en la calle. Son las 2:11 de la tarde, amigas y amigos. Recientemente el Observatorio de Violencias contra la Población LGBTIQ+, presentó su reporte con ciertos llamados de atención también por lo que está sucediendo. Se habló también, por ejemplo, del asesinato de mujeres trans en el año 2023. Se ha hablado también de discurso de odio, especialmente en el contexto de la campaña electoral, la instrumentalización igualmente con fines político-electorales de la población LGBTIQ+, y por eso hemos querido conversar con la activista, abogada, defensora también de los derechos de la población LGBTIQ+, Richelle Briceño. Bienvenida, muchísimas gracias, Richelle. Saludos, Vanessa, feliz tarde para ti y para todas las personas que en este momento nos están escuchando y pueden tener la oportunidad de analizar y reflexionar esta conversación. Gracias, muchas gracias por atendernos, Richelle. Comencemos por los datos. Estamos hablando del asesinato de cuántas mujeres trans y en qué condiciones, en qué circunstancias ocurrieron. Fíjate, desde el año 2008 hasta el año 2023, el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, documentó de manera, digamos, no oficial, 137 asesinatos de mujeres trans. Es decir, solamente para que nos pongamos a ver, digamos, en espacio y tiempo, imaginemos 5 salones de clases de personas que han sido asesinadas. A ese número nos estamos refiriendo. 5 salones de clase repletos sería el equivalente a 140 personas aproximadamente. Bueno, 140 personas, en este caso de mujeres trans, no de hombres trans, sino de mujeres trans, han sido asesinadas en Venezuela y no hay ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio Público en cuanto a la resolución de estos asesinatos o el delito de homicidio cometido en contra de estas personas, que muchas de ellas han sido asesinatos cometidos con odio, con saña, y que de una otra forma pues deja ver a una sociedad que es prejuiciosa y que discrimina en base a la orientación sexual e identidad de género de las personas. Ahora, el año pasado ocurrieron 5 asesinatos de personas LGBTI que se denominan delitos de odio, y 4 de esos delitos fue contra mujeres trans. Entonces allí es importante llamar la atención, Vanessa, porque parece solo un número y a veces no lo representamos. ¿Qué significa ese número dentro de la sociedad? Primero, que las personas trans son menos del 1% de la población, ¿no? Y entonces dices, bueno, han asesinado a 138, el año pasado 4, pero es que definitivamente la población trans es tan reducida que ese número, aunque sean 4 personas, es alarmante. No sé si me logro explicar. Cómo no, lo estamos viendo en las proporciones, claro. Estamos viendo las proporciones. Y en este sentido, lo importante también destacar es que no existe ninguna política pública, digamos, destinada a hacer frente a esa situación de violencia y discriminación que está viendo la población LGBTIQ+ en este momento. Fíjate, el Observatorio Venezolano de Violencia establecía que, bueno, se documentaron en el año 2023 461 casos de violencia y discriminación hacia personas LGBTI. Bueno, el 50% de esa violencia y discriminación viene precisamente de los discursos de odio, pero no cualquier discurso de odio. ¿El discurso de odio de quiénes, Richelle? ¿Perdón? ¿El discurso de odio de quiénes? Ajá, ese es el punto, que tiene una característica muy específica, es que ese discurso de odio ha sido, digamos, desarrollado, ha sido una narrativa que ha venido, digamos, promocionando determinados líderes dentro de los movimientos políticos e incluso dentro de quienes se supone que son garantes por mandato constitucional de la protección de los derechos humanos, como es el mismo presidente de la República y como es el mismo fiscal general de la República. Entonces, esto es alarmante porque tú dices, si estas son las personas que nos están gobernando y escuchas estos discursos que digamos, fomentan la discriminación, promueven la estigmatización hacia personas LGBTI, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? Y aunque no lo creamos, esos discursos calan y permean en la base social, porque se supone que los que están arriba son la representación de los que están abajo, de la base, y la base de una otra forma va a reconocer el liderazgo
que se encuentra, digamos, dirigiendo el país. Entonces, aquí están esos casos, hay 2 casos documentados durante el año 2023 relacionados con el presidente de la República, con chistes, digamos, homofóbicos para de otra forma desacreditar a otros adversarios políticos. Del mismo modo, el fiscal general de la República tiene 4 intervenciones durante el año 2023 directamente en contra de la población LGBTI, pero con más saña hacia la población trans. Y también otros políticos como por ejemplo Pablo Aure, que es el secretario en la Universidad de Carabobo, y otro político como Pedro Pablo Fernández, que además este último que acabo de nombrar es quien lidera esta encuesta en cuanto a intervenciones de discursos de odio y discriminación hacia la población LGBT. Ahora, Richelle, ahí vamos con algunas interrogantes. Le recordamos que conversamos con una activista defensora de derechos humanos, Richelle Briceño. ¿Qué se dice que se cataloga como discurso de odio? El discurso de odio es aquel que es emitido siempre por autoridades de peso. Es decir, no es cualquier persona que va caminando por la calle y emite cualquier pronunciamiento, sino aquellas personas que están ubicados en puestos claves del Estado o que son figuras públicas dentro del país y que tienen una incidencia directa en su narrativa ante los comportamientos que pueda tener la sociedad. O sea, como han dicho en muchos espacios, en política la palabra es un acto. Seguro. Entonces, en ese punto, esa política, esa narrativa, esa palabra que ha sido, digamos, dicha en medios de comunicación, dicha a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho, Richelle? ¿Qué es lo que se ha dicho que se consideraría que puede, primero que es violento en sí mismo y que además puede llevar a la violencia física? Bueno, por ejemplo, el presidente ha hecho, digamos, intervenciones, digamos, de chiste hacia sus adversarios políticos en alusión a su orientación sexual. Eso de una otra forma, ¿qué interpreta la gente de esto? Bueno, que nos podemos burlar y podemos humillar a las personas LGBTI. Ahora, hay otro tipo de discurso, el discurso tanto de Pablo Aure como el discurso de Linda Márquez, que es una figura pública de una asociación que se llama Por la Familia Venezolana, incluso del mismo fiscal, donde aparecen públicamente llamando a esta población, que los actos de esta población son aberraciones, queremos acabar con la raza humana. Entonces, cuando tú emites ese tipo de discurso, obviamente vas a fomentar y a generar el rechazo y la discriminación en los sectores sociales, porque de otra forma podemos estar siendo vistos como una amenaza para la sociedad y como una amenaza para el país. ¿Los están viendo de esta manera? ¿Las están viendo de esta manera a la población LGBTI en nuestro país? Pareciera, cuando analizas los casos de violencia ya de manera material, de manera explícita, pareciera que sí, porque entonces ¿cómo se entiende que existan 138 personas trans asesinadas desde el 2008 hasta el 2023? ¿O cómo se entiende la hazaña con la cual han sido asesinadas? Porque hay mujeres trans que han sido decapitadas. Yo lo he dicho, esto lo he narrado yo en otros espacios, han sido decapitadas, han sido mutiladas, han sido cercenadas sus extremidades, hasta ese punto. Una mujer trans aquí mismo en el Valle fue asesinada con 40 puñaladas. Entonces, yo consideraría que el llamado a quienes nos están gobernando, el llamado a quienes son figuras públicas es hacer un poquito de reflexión y análisis sobre lo que estamos diciendo y lo que le estamos, digamos, cuál es el mensaje que le estamos enviando a la sociedad. Y lo peor de todo, Vanessa, es que estos mensajes y estos discursos de odio siempre tienen un pico en una época del año, que es mayo, junio, julio. ¿Por qué? Porque en esa época del año, porque le íbamos a preguntar por la campaña, Richelle, pero hablemos primero de ese pico. Porque básicamente el 17 de mayo, días pasados, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que de paso se ha dicho, este gobierno, a través de la Asamblea Nacional en el Estado, reconoció el 17 de mayo como el Día Nacional contra el Odio y todo tipo de discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de expresión de género. Pero la pregunta es cómo se come eso, ¿no? Si no hay políticas públicas y no hay leyes, ¿cómo se come eso que suena tan bonito? Richelle, pero está asociado entonces con la fecha. En mayo y en junio, porque junio es el mes del orgullo LGBTI, hay mayor visibilización y, por supuesto, a mayor visibilización, los grupos antiderechos y conservadores vienen con una arremetida en contra nuestra.
Ahora, Richelle, vamos a asociar esto también, conversamos con Richelle Briceño, 2:21 de la tarde, con la campaña electoral o la pre-campaña, en realidad, ¿qué han podido observar en este contexto preelectoral, pues de todo el espectro político? Bueno, te lo voy a decir así, de esta manera. Quien está ahorita recorriendo el país por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela no se saca de la boca a los sectores sociales. Y en todos los mítines nombra a la diversidad sexual. En absolutamente todas las intervenciones públicas en tarima ha dicho porque el candidato es el candidato de los indígenas y es el candidato de la diversidad sexual. Entonces allí tú te preguntas, bueno, pero ¿con qué cara tú te paras ante un público a decir que que tienes al candidato de la diversidad sexual cuando en más de 2 décadas no ha hecho nada, absolutamente nada por reivindicar los derechos de la población LGBTI? Pero esto obviamente denota la instrumentalización a la cual hemos sido sometidas las poblaciones en situación de vulnerabilidad durante todos estos años. O sea, no es únicamente el sector LGBTI, allí podemos meter al sector indígena, al sector afrodescendiente, al sector de las personas con discapacidad, a las mismas mujeres. Las oposiciones no están haciendo lo mismo, están instrumentalizando a la población LGBTIQ+, o incluyéndola en su discurso a conveniencia. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo. En el año 2018 el presidente dijo que se iba a legislar, iba a hacer todo lo posible para que se legislara sobre el matrimonio civil igualitario. Y fíjate, en el año 2023 una ley tan fundamental como era la ley contra toda forma de discriminación, ellos mismos la sepultaron dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, no vengan con estas incoherencias a decirnos a nosotros que ellos son los candidatos o él es el candidato de la diversidad sexual. Por otra parte, sale en el programa del Mazo Dando diciendo que el grupo de activistas que se reunió con Edmundo González es un grupo incoherente. Pero ¿cómo vas a llamar a un sector que es incoherente si tú no has dado las respuestas necesarias durante tu mandato? Que ojo, no es un año, estamos hablando de 2 décadas, un poco más de 2 décadas. ¿Ustedes intentarían conversar con el diputado Diosdado Cabello, Richelle, para hacer estos planteamientos? Nosotras y nosotros nos hemos sentado en distintas oportunidades con sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Esto no es nada nuevo. Ellos y ellas, los líderes, conocen cuáles son las necesidades. Ellas y ellos conocen cuáles son las realidades. Ellas y ellos conocen de raíz cuál es el fundamento de la discriminación que vive la población LGBTI. Pero desafortunadamente les ha faltado voluntad política para poner en marcha una respuesta ante esta situación. Y así te lo digo, por ejemplo, en la reunión con Edmundo González, yo no participé, pero hubo otro grupo de activistas, lo cual celebro porque es que la población LGBTI tiene que buscar opciones, ¿no? Porque hay una necesidad con todo el mundo. Se le debe responder, pero también puedo criticarle al señor Edmundo González que en este punto él no ha hecho un pronunciamiento público sobre este tema, así como tampoco lo ha hecho sobre la paridad de género, así como tampoco lo ha hecho sobre el tema del aborto por causales, como mínimo, ¿no? Entonces, digamos que no el hecho de no conocer cuál es la posición sobre determinados temas crea de una otra forma desconfianza. Claro. ¿Usted esperaría en todo caso, Richelle, un pronunciamiento más claro, en este caso del candidato González Urrutia? Ahora, son las 2:25, nos quedan 4 minutos apenas, Richelle. Le preguntamos sobre este periodo, bueno, tanto la precampaña como la campaña, en realidad, que es lo que puede quizá regular el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué plantearía como activista y defensora de derechos humanos para que estas situaciones no se repitan? El Consejo Nacional Electoral de verdad debe estar muy atento a el tema de los discursos que puedan emanar por parte, bien sea de los candidatos o de los voceros de los candidatos. O sea, no se puede permitir que haya una vocería o una participación de candidatos o líderes que sean homofóbicas, que sean vocerías machistas, misóginas y contrarias a la dignidad humana. Yo consideraría, y es importante, que el CNE le haga seguimiento y de tener que establecer una sanción, lo haga con respecto a aquellas personas que violenten la dignidad humana de distintos sectores sociales. Así lo veo yo, y creo y considero que en las reuniones que se tuvo con la Asamblea Nacional, entre la Asamblea Nacional, los precandidatos y el Consejo Nacional Electoral, esto fue un punto a tratar.
Ahora, Richelle, como dice que debería estar atento a los discursos tanto de candidatos como de voceros de candidatos, ¿cómo sería? ¿Quién debería hacer la observación de estos discursos? ¿El propio CNE? El propio CNE, para eso ellos tienen mecanismos a través de la participación política, que si mal no recuerdo el nombre es COPAFI. COPAFI. Ahora, Richelle, ¿y cómo sería, es decir, cuál es la norma que se podría aplicar en este caso? ¿Hace falta un reglamento que se apruebe para este proceso? ¿Cómo sería? Eso lo tendría que determinar el Consejo Nacional Electoral. Ponerte un ejemplo, vetar al vocero o a la vocera en medios de comunicación social. Eso sería un ejemplo maravilloso de sanción hacia una persona que esté emitiendo discursos de odio. Pero voy a lo que voy, Vanessa. El punto es que cómo tú castigas y sancionas a estas personas si una ley tan importante como la ley contra toda forma de discriminación no fue aprobada por la Asamblea Nacional, donde se establecían sanciones y penas. No tenemos ninguna norma que se pueda aplicar en este momento para evitar esos discursos homofóbicos, machistas, misóginos. Hoy por hoy tenemos la ley del odio, pero sabemos que la ley del odio es una ley, digamos, leonina, que viene a castigar con 20 años a cualquier persona que abra la boca. Tampoco nosotros como defensores de derechos humanos podemos estar de acuerdo con ello. Ok, ¿y cuál sería el punto medio entonces, tomando en cuenta la realidad y que la campaña está encima y la precampaña está en la calle ya? El punto medio es reunirse con el Consejo Nacional Electoral, reunirse con los partidos políticos que son participantes dentro del proceso de las presidenciales y acordar temas y sanciones, pero de carácter administrativo ya por el Consejo Nacional Electoral. Directamente que el CNE se reúna con los partidos directamente con el Consejo, sí, por supuesto, directamente con el CNE, porque es el ente que le corresponde. Además, también es importante que las instituciones como la Fiscalía y como la Defensoría del Pueblo estén muy atentos a estos discursos. Ustedes van a... Sí, Richelle, en su caso como activista, con esto finalizamos, ¿van a hacer algo para hacer el seguimiento a la precampaña y a la campaña? El Observatorio Venezolano de Violencia, estoy seguro, le está haciendo seguimiento a cada uno de los discursos que están llevando a cabo los líderes políticos y las personalidades públicas en el país sobre el tema de la diversidad sexual. Richelle, nosotros tenemos un mecanismo de denuncia que ustedes lo saben, que son los medios y las redes sociales, porque desafortunadamente digamos, el sistema de justicia en Venezuela está tan colapsado que no le permite o no permite darle respuesta a estas necesidades que tiene la población LGBT. ¿Existe una Fiscalía 98? Sí, existe, pero es una fiscalía que tiene demasiadas deficiencias, desafortunadamente hay que decirlo de esta forma. ¿La transfobia es el mayor problema? Mira, yo creo que la transfobia es el mayor problema. Sí, pero no. O sea, sí como acto concreto. El problema está en los prejuicios y en la educación que se nos ha dado para discriminar a las demás personas. Si yo educo con violencia, la respuesta va a ser de violencia. Si yo educo con respeto, la respuesta va a ser de respeto. Entonces, desafortunadamente, no hay educación en las escuelas, no hay educación en los primeros años de vida de nuestros hijos y nuestras hijas en torno a este tema, y obviamente esos prejuicios se van afianzando y se van concretando en actos transfóbicos. Muchísimas gracias, Richelle. Gracias por acompañarnos. Redes sociales, por favor. Y lo último, Vanessa, la Marcha del Orgullo LGBTI este año es el domingo 30 de junio de Parque Cristal, de Parque Miranda, perdón, hasta Zona Rental. El año pasado estuvimos 50,000 personas. Esperamos que este año seamos muchas más las personas y recordar que no hace falta ser una persona LGBTI para respaldar los derechos humanos de esta población. Mis redes sociales, Richelle Briceño, en todas las plataformas. Richelle, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vanessa. Y feliz tarde. Despedimos 2:30 de la tarde, la activista defensora de derechos humanos Richelle Briceño. Vamos a